pues vamos a estar atentos a la palabra de nuestro Dios, que es la que nos alimenta, la que nos alienta, hermanos, y de verdad que sin ella nosotros no podíamos seguir. Pero gracias a que tenemos la palabra de nuestro Dios, y recuerden que se va a dar el consejero, hermanos, para ponernos al corriente. Y pues si alguien no ha adquirido su consejero, puede pasar a la parte de estar. Nuestros hermanos tienen consejero con la ayuda del Señor. Es el consejero nuevo y es la primera enseñanza para ponernos ya al corriente, hermanos, con la ayuda del Señor. Puede pasar para adquirir su consejero con la ayuda del Señor, porque es donde vamos a llevar a cabo nuestra enseñanza. También, hermanos, antes de que se me olvide, se nos invita a participar en la venta con la ayuda del Señor, antes de que se me pase y usted se vaya sin comer sus papas. Dicen que hay venta de papas con la ayuda del Señor, que apoyemos, hermanos, con la ayuda del Señor, ya que pues de esta forma colaboramos para la obra del Señor. No es realmente para nuestros hermanos o para nosotros, no, hermano, no es ningún pago. Es para seguir, hermanos, pues en las cosas que hay en el templo, que tienen gastos y que de ahí se toman. Bueno, hermanos, ¿ya tienen su consejero con la ayuda del Señor? ¿Sí lo tienen? Bueno, y aliste Hebreos, donde está nuestra porción básica, Hebreos 10, 19 al 22 con la ayuda del Señor. 10, 19 al 22 con la ayuda de nuestro Dios. Después de dar lectura a la porción básica, vamos a orar con nuestro hermano José Muñoz, con la ayuda del Señor, que sea nuestro hermano, el siervo del Señor, que ore a Dios para atender a su palabra después de dar lectura Hebreos 10, 19 al 22. Bueno, hermanos, si ya lo tienen, nuestro tema general en nuestro consejero es la doctrina de los apóstoles. Tenemos nuestro tema de este mes, que va a ser, hermanos, el deber de los cristianos es perseverar. El título, en plena certidumbre de fe. Y nuestro texto áureo dice, hermanos: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 16. La verdad práctica nos dice: Cristo, por medio de su sangre, ha redimido a su pueblo y ahora tiene libertad para acercarse a Dios y servirle. Nuestra cita bíblica en Hebreos 10, 19 al 22. Vamos a dar lectura a todos y después oramos con nuestro hermano José Muñoz. Hebreos 10, 19 al 22. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, todos juntos leemos, y que la letra dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Oramos con nuestro hermano. Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de ti dándote muchas gracias por esta bendición gloriosa que nos concedes de estar aquí en tu casa. Muchas gracias, Señor, porque pues, Señor, tú nos permites en este momento estar aquí y ser partícipes, Señor, de darte a ti la gloria y darte toda la adoración. Gracias, Padre eterno. Pero también, Señor, pues, Señor, tú tienes cuidado de nosotros y, eterno Padre, también quieres, Señor, en esta ocasión nuevamente háblanos a través de tu palabra. Muchas gracias por esta grande bendición. La necesidad es grande, tú la sabes y las conoces, Señor, en cada uno de nosotros. Te pedimos en este momento que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, Señor, para estar, Señor, atentos al mensaje de tu palabra, pero también, Padre eterno, para ello, la vida de tu servidor, Señor. Te rogamos, Padre eterno, que pues, lo tomes en tus manos, lo ayudes, lo sigas bendiciendo, y que a través de él, Padre eterno, pues, Señor, tu voz se deje escuchar. Úsalo como un instrumento útil para tu servicio, Padre eterno. Eterno Padre, creyendo que tú harás mucho más en favor de todos, te damos gracias en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Puede ocupar su lugar con la ayuda del Señor?
Pues bien, hermanos, estamos con nuestra enseñanza y nuestro texto áureo dice que lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y yo creo que todos los que ya Cristo ha obrado en sus vidas, pues han tenido esto en su vida, de que se han acercado a Dios, ¿cómo? Pues confiadamente, y se han encontrado gracia, socorro de parte de nuestro Dios. Y hermanos, yo creo que sí. Y es que, hermanos, nuevamente el escritor toca este punto de lo que es tenemos libertad para entrar al santuario, y uno se pregunta por qué tantas veces pareciera, pero pues esto es importante. ¿Usted qué cree, hermanos, que sea más importante? ¿La creación o el tabernáculo? Y algunos dirán la creación en donde el Señor formó y hizo todo. Algunos dirán eso, y qué hermoso hizo el Señor. Usted sale y ve los cielos y qué hermosa creación. O usted mismo se ve y dice qué hermosa creación de Dios. Y uno dice no, la creación. Ya el tabernáculo ya como que, bueno, pero hermanos, el tabernáculo es ese lugar donde el pueblo adoraba a Dios. Ahora, la creación está, hermanos, en 2 capítulos máximo de la Biblia. En 2 capítulos está la creación. Pero mientras que el tabernáculo, hermanos, sobre esto están alrededor de 50 capítulos de la Biblia. ¿Se da cuenta? 50 capítulos de la Biblia. Entonces, cuando San Juan describe, hermanos, ese acontecimiento de la encarnación, que recordarán ustedes cuando dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hermanos, literalmente las palabras que se usaron son: el verbo se hizo carne y asentó su tienda entre nosotros. O de otra forma, tabernaculizó entre nosotros. Y ahí el tabernáculo. Cuando uno lee Hebreos, de que la única razón por la que se habla mucho del tabernáculo, tanto, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es que según la ley, casi todo es purificado con sangre. Casi todo, hermanos, es purificado con sangre. Y lo vemos en Hebreos 9:22. Cuando nos dice casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Y qué podemos entender? Es que sin derramamiento de sangre, hermanos, no hay perdón. Lo que Hebreos nos enseña es que Dios da una solución para el gran problema del hombre. Ahora, hermanos, el problema que tiene el hombre no es como se dice allá afuera, es que es la pobreza, la enfermedad, la falta de oportunidades. No, el problema o el gran problema del hombre es el pecado. Es el pecado. Y por eso es que casi dice todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora nos dice nuestro consejero, hermanos, dice, voy a leer la introducción, dice: la sangre de las víctimas rociada a los inmundos solo cumplía con una limpieza ceremonial y externa. No podía por ningún motivo hacerlos perfectos, pero venido el Hijo de Dios, Jesucristo, por el sacrificio de sí mismo y por el derramamiento de su preciosa sangre, ha agotado de una vez por todos los pecados de su pueblo y ha abierto un camino vivo y verdadero, es a saber, por su propio cuerpo, mediante el cual puede el cristiano allegarse a Dios en plena certidumbre de fe. Y es que esto ya lo hemos visto, hermanos, y de verdad tenemos que, pues, entenderlo y comprenderlo. Dice que sin sangre de las víctimas rociadas a los inmundos solo cumplía con una limpieza ceremonial. ¿Se acuerdan, hermanos, ustedes del macho cabrío para Azazel? ¿Qué se hacía con este macho cabrío? Cuando se llegaba, hermanos, el sacerdote le ponía las manos sobre él, simbolizando ¿qué? El pecado del pueblo. Por eso nos dice, solo cumplía con una limpieza ceremonial y externa, simbolizaba. ¿Y después qué hacían con ese macho cabrío? Lo soltaban, lo echaban y que se fuera a la oscuridad, lejos de la presencia de Dios, un símbolo
que, hermanos, el pecado fuera lejos de la presencia de Dios. Y hermanos, si es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, el pecado sobre sí. No, cuando dice quitó, hermano, usted puede agarrar, digamos, yo puedo agarrar esta hoja, quitarlo y ponerlo en otro lado. Pero él, al decir quitar, hermanos, él tomó el pecado y lo puso en sí. Por eso dice que por ningún motivo dice hacerlos perfectos, pero venido el Hijo de Dios Jesucristo por el sacrificio de sí mismo y por el derramamiento de su preciosa sangre, ha agotado una vez por todos los pecados de su pueblo. Por eso, hermanos, es que el primer punto dice, tenemos libertad para entrar en el santuario. Tenemos libertad para entrar en el santuario. Si no es mucha molestia, de pie, hermanos, leemos todo el punto con la ayuda del Señor. Tenemos libertad para entrar en el santuario. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, la palabra libertad se deriva del griego paresian, que denota confianza, esfuerzo, franqueza, de nuevo, y toda esta actitud tiene como base una limpia conciencia como resultado del perdón de los pecados obtenido por la sangre de Cristo. Hebreos 9:14. Y es por ese sacrificio que el creyente ahora tiene la confianza de acercarse al Creador para poder adorarle, invocarle y servirle, pues el velo que impedía el acceso del lugar santo al lugar santísimo se rasgó. San Mateo 27:51, dando así acceso directo a la misma presencia de Dios, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. 9:7, para ofrecer sacrificio por el pueblo. Por su parte, el apóstol en Hebreos 4:16 hace la invitación acerca del trono divino y continúa diciendo en Hebreos 10:20, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo por el velo, esto es, por su carne. Camino nuevo y vivo, del griego prósfatos, recientemente muerto o recién sacrificado. Es un camino el cual Cristo abrió con el derramamiento de su sangre, el cual tiene una eficacia eterna, es decir, un camino siempre vivo. San Juan 14:6. Es por ello que el creyente se le invita a acercarse a Dios con libertad y confianza, plena certidumbre de fe a la presencia misma de Dios por medio de Cristo. Qué gran bendición tenemos un sacerdote eterno, el cual vive para siempre para interceder por los suyos. Hebreos 7:24 al 25. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Entonces nos dice, tenemos libertad para entrar en el santuario. Si se da cuenta, hermanos, inicia nuestro texto, así que. Y es que eso tenemos que tomarlo de importante. Esto indica que hay una unidad en lo que se dijo, hermanos, en el capítulo anterior y lo que continúa en estos versículos. El escritor, hermanos, trae nuevamente lo que ya mencionamos anteriormente. Y uno va a decir, ¿otra vez? No, hermanos, es que la repetición es la clave de la enseñanza. Por eso otra vez Él lo trae. Y en estos versículos, hermanos, del 19 al 20 nos hace recordar, podríamos decirle, dos beneficios, porque más adelante hay más beneficios. Pero en esto del 19 al 20 nos hace recordar, o al 21, dos beneficios que nosotros tenemos, hermanos, que nosotros tenemos ya en el nuevo pacto. Uno es la libertad que tenemos para entrar al lugar santísimo. ¡Qué beneficio! Y en el versículo 21, otro beneficio sobre el gran sacerdote sobre la casa de Dios. Por eso el 19 nos dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. El escritor, hermanos, se toma su tiempo
para explicarnos las limitaciones que tenía el antiguo pacto. Recordemos que el lugar santo entraban solo ¿quiénes? Los sacerdotes, pero en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote, una vez al año con sangre. Y de verdad, hermanos, que es importante estudiarlo y si Dios así permite, pues estudiemos un poco más acerca del tabernáculo. Yo creía, incluso le decía a mi esposa, yo creía que el sumo sacerdote entraba pues arrastrándose y con un lazo y con unas campanillas, y cuando moría adentro lo jalaban arrastrando. Y eso es lo que yo tengo en mente, hermanos, eso así lo aprendí. Pero viendo las Sagradas Escrituras no hay nada de eso. No hay nada de un lazo en el que es amarrado el sumo sacerdote y jalado. Simplemente es una leyenda. Y entonces, hermanos, es importante pues darle estudio a esto del tabernáculo. El velo, el gruesor del velo, cómo es que entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y tenía que entrar con sangre. Porque si no entraba con sangre, entonces moría. Se tenía que cambiar las vestiduras, tomar otras vestiduras, lavarse y entrar nuevamente al lugar santísimo. Hebreos 9:7. ¿Alguien puede alistar Hebreos 9:7 con la ayuda del Señor? Entonces vemos que solo entraba una vez al año con sangre. Tenía, hermanos, muchos requisitos. Hebreos 9:7 dice, ¿alguien que pueda leerlo con la ayuda del Señor? Gracias, hermanas. Entonces había muchos requisitos, no podía entrar sin la sangre de becerros, hermanos, porque moría. Pero ahora, después de que Jesús derramó su sangre sobre el altar, hermanos, del Calvario, ya no en el altar del tabernáculo, ya no ahí, ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, donde solo podían entrar ¿quiénes? El sumo sacerdote. No, que eso de verdad, hermanos, es una de las bendiciones pues muy grandes y privilegios. Usted puede entrar al lugar santísimo. Tenemos libertad de entrar al lugar santísimo, donde no podían entrar ni los sacerdotes, sino el sumo sacerdote. Por eso Hebreos 9:14 nos dice, hermanos, alguien que lea Hebreos 9:14 con la ayuda del Señor. Todos alisten su Biblia para que leamos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis a Dios vivo. Gracias, hermano. Así es, hermanos, que hay una senda por donde nosotros podemos pasar para llegar, y es por medio de Cristo. Es por medio de Cristo que usted y yo podemos entrar, hermanos, a la presencia de nuestro Dios. Y cuando nos dice esto es por su sangre, el texto nos dice así, esto es por su sangre. En otras palabras, por la causa de su muerte. La causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que lo llama un camino como nuevo. Un camino nuevo, hermanos, un sacrificio que mantiene su frescura. No se envejece. Vivo para el Padre, ese sacrificio está vigente, tiene validez. Podemos decir, hermanos, cuando dice nuevo, no ha perdido su esencia. No es que ya se fue hace más de 2000 años y ya pues hay que hacer uno nuevo. No, para el Padre es como si se hubiera hecho apenas ese sacrificio, un camino vivo. Por eso San Juan 14:6 nos dice, hermanos, ¿alguien puede leer con la ayuda del Señor? San Juan 14:6. Y se da cuenta, hermanos, gracias, hermanas, que dice esto porque estamos hablando de alguien que murió, pero resucitó. Y los sacrificios de los animales llevaban a la muerte. ¿Y qué pasaba con ellos? Ahí quedaban.
Ahí terminaban. Pero este camino es vivo, de una persona que resucitó. Y la muerte de Cristo, hermanos, hizo posible nuestra entrada a la presencia de nuestro Dios. En el lugar, ¿a dónde, hermanos? En el lugar santísimo, celestial. San Mateo 27:51, con la ayuda del Señor, que nos habla acerca de esto del velo, que San Mateo 27:51. ¿Alguien que pueda dar lectura? Que nos dice, hermanos, y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Que lo que dividía ahora estaba abierto, y eso se logró con la muerte ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene autoridad ahora, hermanos. Solo Él tiene autoridad. Nadie más lo tiene. Hay un clip donde explican, hay un clip que alguien busca explicar o ilustrar, hermanos, de que Jesús es el único medio por el cual usted puede entrar al cielo. Él empieza, en este clip, este hombre empieza diciendo: pensemos en el ladrón de la cruz, cuando fueron crucificados los dos ladrones con nuestro Señor Jesucristo. Pero él empieza diciendo: pensemos en el ladrón de la cruz que llega al cielo. Él llega al cielo y de repente llega un ángel que le va a hacer una entrevista y le dice: ¿qué haces aquí? Si tú no fuiste miembro de una iglesia, a ti no te bautizaron, no eras miembro de ningún lugar. Dime, ¿qué haces aquí? A lo que el hombre responde: yo no sé. Él respondió: yo no sé. ¿Cómo que no sabes? El ángel le dijo: deja checar, y el ángel se va y trae al supervisor. Entonces el supervisor se acerca al hombre y le dice, el supervisor ya le dice al hombre: Señor, ¿podría explicarme con claridad explíqueme con claridad la doctrina de la justificación por la fe? Él responde: no tengo ninguna idea. Y así sigue preguntando. Ya el ángel frustrado le dice: ¿cómo es que tú llegaste aquí? Y él contesta: el hombre en la cruz de en medio me dijo que yo podía venir. El hombre de la cruz de en medio, hermanos, tiene autoridad. Tiene la capacidad para darte la entrada por su sangre, por lo que Él es. Él es el Rey, Él es el Alfa, la Omega. Hermanos, Él dijo que tú puedes entrar a su presencia. Nadie te puede impedir. Si Él dijo, Él abrió el camino, hermanos, nadie puede impedírtelo. Y terminando la ilustración dijo: Él me dijo que podía venir, y todo el cielo cayó. Para que este camino se abriera, hermanos, Cristo derramó su sangre. Entonces, para poder tener libre entrada al santuario, Cristo estuvo en la cruz como nuestro sustituto. Él estaba ahí recibiendo todo el peso de la ira de Dios que merecían por causa de nuestros pecados, hermanos, para que nosotros quedáramos sin culpa en el tribunal de Dios. Y usted ya no es culpable. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y hermanos, Isaías lo dice muy claro, pero muchas veces no se logra entenderla. Podríamos decir lo grande que es esto, hermanos, el misterio de la cruz. Y él dice: mas el herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quiénes? Dice: todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cargó su pecado. Cristo no fue por su propia iniquidad que Él fue, hermanos, a la cruz, no. Porque Él era el Cordero inocente. Pero aún así, hermanos, sigue diciendo el profeta, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y en el versículo 11, con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. ¿Se da cuenta? Y Él llevará las iniquidades de ellos. Entonces, para justificar a muchos y tener libertad y estar en su presencia, Él tuvo que cargar con las iniquidades de muchos de los que estamos aquí. ¿Recordaron ustedes el Viernes Santo, hermanos? El Cordero, el tema que llevamos esos días, hermanos, y sabemos que el Cordero de Dios estaba siendo inmolado en el altar de la cruz. El Cordero de Dios estaba sufriendo y podemos ver que en esas 3 horas el infierno eterno de todos aquellos que habría de salvar. ¿Estaba usted ahí? Para que usted pudiera hoy acercarse al Padre, ¿con qué? Con libertad. Para poder exaltarle, para poder adorarle. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sufrió el infierno que a usted, que a mí nos tocaba en esas 3 horas. Y de verdad que no nada más a usted, a mí, a millones. Ahora, hermanos, Dios, el Padre, no estaba ausente en el Calvario. Él estaba ahí. Pero Él estaba ahí como juez del universo, juzgando y castigando, hermanos, nuestros pecados en la cruz. ¿Qué podemos ver? Que Cristo dio su vida por su iglesia. ¿Se da cuenta, hermanos, que este camino fue abierto porque nuestro Señor Jesucristo tuvo que beber esa copa de ira santa y justa, sin una gota de misericordia? ¿Para qué? Para que nosotros disfrutáramos de la salvación sin ninguna gota de ira. ¿Se da cuenta que para entrar al santuario, para abrir el camino, Él tuvo que sufrir el desamparo del Padre para que nosotros pudiéramos ser adoptados? Para que usted y yo nos acercáramos al trono divino, ¿cómo? ¿Con miedo? Ahora es con confianza. Él sufrió ese terrible abandono en la cruz. Sufrió ese abandono, hermanos. Por eso en Mateos, cuando dice cerca de la hora nona, Jesús exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba experimentando todo el peso de la ira de Dios por nuestros pecados. Dios el Padre estaba ahí. Ahí estaba Dios el Padre, pero no consolando a su Hijo, sino que estaba, ¿qué, hermanos? Sino que estaba castigando en Él nuestros pecados. Jesús, en su naturaleza humana, fue completamente desamparado por Dios el Padre. Él no podía tener comunión con Él mientras Él estuviera siendo hecho pecado. No, hermanos. Por eso los sacrificios en el Antiguo Testamento simbolizaron esta idea, hermanos, de satisfacer las demandas de la justicia de Dios para que su ira fuera apartada, pero no era posible. Solo simbolizaban, hermanos. Entonces, por un lado, la justicia de Dios, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por un lado, la justicia de Dios queda satisfecha, y por el otro, nuestros pecados son removidos de nosotros. Y esto se llevó, hermanos, en la obra de Cristo en la cruz. Ahora, cuando hablamos de la sangre, la idea, hermanos, es perder la vida. Que la pena por el pecado es la muerte. Entonces, cuando se hacían los sacrificios, no era cortar un poco al animal
y sacarle una poca de sangre y rociarla, sino que la idea de la sangre era un símbolo de la entrega completa de la vida del animal. Por esto los animales simbolizaron, hermanos, al Redentor prometido, que sería el Cordero sin mancha, al macho cabrío que daría su vida, hermanos, como el sacrificio definitivo, una vez y por siempre. ¿Y para qué? Pues para que hoy nosotros, hermanos, tengamos libertad para entrar al lugar santísimo. Cristo lo hizo posible. ¿No es un privilegio eso? ¿No es un privilegio? Que solo el sumo sacerdote lo hacía. Ahora usted y yo lo podemos hacer. Tenemos libertad para entrar en el santuario. Punto número 2. Tenemos un gran sacerdote. Tenemos un gran sacerdote. Todos, hermanos, de pie con la ayuda del Señor, si no es mucha molestia. Y dice, tenemos un gran sacerdote. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, innecesario para el creyente. Por medio de sacerdotes humanos. Claro está que esto no fue eficaz por la flaqueza e inutilidad de quienes eran constituidos en el sacerdocio conforme a la ley. Pero Cristo, 7:28, pero Cristo Jesús, el gran sacerdote, sobre su casa, es decir, sobre su iglesia, la cual compró con su sangre, y quien es capaz de compadecerse de las debilidades de ésta y presentarla delante de Dios sin reprensión. Hebreos 4:15 y Judas 1:24 y 25. La preserva, la cuida, le provee, la sostiene, la anima, la sana, pues es su casa, sobre quien ejerce un sacerdocio inmutable. Por tanto, les provee de salvación eterna e intercede por ellos para siempre. Hebreos 7:24, 25. Qué maravilloso es contar con el único gran sacerdote. Puede ocupar su lugar. Desde el final del capítulo 4, hermanos, este tema tenemos un gran sacerdote. Este tema, Cristo nos ha enseñado que es más excelente, y lo veíamos en la mañana, nos recordaba nuestro hermano José María, que Cristo es superior a todos, que Él es incomparable. Y en este versículo es resumido esto. Todo lo que se venía diciendo en esto es resumido, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa del Dios. Hermanos, Él no es cualquiera. Él no es uno más. Él es el más grande. Es lo que podemos resumir. Él es el más grande. Él es el mejor. Por eso Hebreos 7:24 al 25, alguien que pueda dar lectura. Hebreos 7:24 al 25. Para salvar, ¿cómo? Si escuchó, hermanos, eternamente. ¿Cómo es su salvación? ¿Cuántos años va a durar su salvación de usted? Al leer ahí dice salvar eternamente. Ahora, hermanos, hay una relación de Él como sacerdote con nosotros. Él es nuestro gran sacerdote. El sacerdote que pudo hacer el sacrificio, hermanos, perfecto. Y tenemos un sacerdocio eterno, no de un rato.
Él no se cansa, Él no dice, pues ya tú de verdad ya me traes hasta acá. No, Él no se cansa. Él es nuestro sacerdote, hermanos, eterno, no de un rato, ni por un año. Por eso nos dice Hebreos 7:17, hermanos, alguien que dé lectura. Él es para siempre. Cristo es el gran sacerdote, hermanos, que tiene ¿quién ahora? La iglesia. Y que por medio de Él somos presentados delante del Padre. Y de verdad, hermanos, esto es incomprensible, si pudiera llamarlo, encontrar unas palabras, que somos presentados delante del Padre sin pecado. Y yo he dicho en algunas ocasiones, como si usted no haya roto ni un platito. Somos cuidados por Él. Ahora, no solo somos cuidados, somos preservados por Él. Si usted el Señor lo ha salvado, Él es su sacerdote, ¿cree que el Señor se va a descuidar de usted? ¿Lo va a dejar? Se me fue, ni cuenta me di. No, nosotros como padre, a veces nuestros hijos están al lado y volteamos, ya no están y ahí andamos buscándolo como locos. Pero nuestro Padre Celestial no. El sacerdote eterno que tenemos no. Somos preservados por Él. Por lo que usted pase, tenga la confianza de que está siendo preservado por nuestro Señor. Y dice San Judas 24:25, 24 y 25, dice: aquel pues que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros delante de su gloria, dice, irreprensible, como grande es alegría. Al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea la gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Y lo mismo, hermanos, encontramos en Hebreos 7, 24 y 25, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios. Salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿No es un privilegio esto, hermano? ¿Quién está intercediendo por usted? ¿Quién intercede por usted? Hermanos, privilegio. Ahora, hermanos, podemos resumir en esto: ¿cómo debe de vivir alguien? Porque podemos ver el sacerdote, hermanos, que tenemos. ¿Es algo pequeño? ¿Cómo ve usted al sacerdote? ¿Cómo lo contempla? Piense un poquito, porque ahora, hermanos, ¿cómo debe de vivir alguien que tiene tal sacerdote y acceso a la presencia de Dios? ¿Cómo debe de vivir? Puede contestarse: ¿cómo debo yo de vivir cuando tengo un tal sacerdote y acceso a la presencia de Dios? Ese privilegio, hermanos, también nos impone una responsabilidad. No solo debe de quedar como una información ahí en su mente, usted debe de reaccionar. ¿Cómo estoy viviendo? Pero en estos textos nos dice qué debemos hacer. En el versículo 22, cuando dice acerquémonos, y esto, hermano, nos lleva a nuestro siguiente punto: purifiquemos todo nuestro ser. Así como están de pie, hermanos, leemos todos juntos, y que dice: purifiquemos todo nuestro ser. La exhortación que hace el apóstol es la siguiente: todos, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de una mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Cuando se refiere a corazón verdadero y en certidumbre de fe, es decir, con una fe genuina, viva, activa, sincera, verdadera y entregada. No una fe ficticia, pasiva, muerta, sino la fe que hace que el creyente se acerque a Dios, le obedezca, lo ame y le sirva. Hebreos 10, 35 al 39. Purificados de mala conciencia,
Solo hay una razón por la cual el hombre está excluido de la presencia de Dios, y este es el pecado, del cual Cristo ya ha lavado a su pueblo con su sangre, ha salvado su alma, ha perfeccionado su espíritu, ha hecho del cuerpo templo del Espíritu Santo, pues la sangre del Cordero Pascual aplicada al creyente le purifica de una manera integral, es decir, cuerpo, alma y espíritu. Como cristianos somos llamados a purificar todo nuestro ser, y eso solo se puede por medio de la sangre de Cristo. Hebreos 9:14. Puede ocupar su lugar. Acerquémonos, hermanos, o lleguémonos. Tenemos libertad para entrar ahora al lugar santísimo. Y es que, hermanos, esta expresión es para los judíos que crecieron acostumbrados a no poder entrar. Por eso decía con confianza. Pero se les decía a aquellos judíos, hermanos, que crecieron acostumbrados ¿a qué? ¿A que ellos podían agarrar y entrar al lugar santísimo? No podían entrar al lugar santo, ni menos al lugar santísimo. A ellos se les dice ahora, tenemos libertad para entrar. El velo es quitado. Mira, hermanos, el templo estaba en pie, y también lo escuchamos en la mañana, estaba en pie cuando San Pablo escribe esta carta. No había sido destruido. De manera, hermanos, que no se estaba refiriendo al templo terrenal. Y que dijera ahora, corramos todos al templo, porque ya se puede entrar, ya cualquiera puede entrar, corramos al templo. No era eso, hermanos, sino más bien les decía, aprovechen el privilegio de tener acceso a la presencia de Dios. Ahora, hermanos, una cosa es vivir en la presencia de Dios porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Y otra cosa es estar conscientes de la presencia de Dios. Y yo le pregunto, ¿usted está consciente de la presencia de Dios? Porque el texto nos hace ese llamado a vivir conscientes de la presencia de Dios. El texto dice, acerquémonos, no nos dice a dónde, pero es evidente que al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar el privilegio, acércate a Dios. ¿Cómo lo hago? Debes de estar más consciente de que vives en su presencia. En el momento de la oración, debemos acercarnos a Dios. Y es que a veces pasa, hermanos, de que usted está orando, y cuando se da cuenta está orando por una necesidad, y cuando se da cuenta ya mezcló la necesidad con la comida, y que con que mañana me vaya bien, y ya no sabe ni lo que dice. Ya termina diciendo amén. O está leyendo la palabra de Dios y hermanos, no se está consciente de lo que realmente se está haciendo. Pues la Biblia se lee, hermanos, para acercarse a Él. Usted va a leer la Biblia, pues no tengo nada que hacer el día de hoy. ¿Qué voy a hacer? Leer la Biblia. ¿Sí? Estar consciente. Por eso, hermanos, Él le dice, acércate. Y nos invita a estar cerca de Él. Hebreos 4:16, alguien que dé lectura, Hebreos 4:16. Hebreos 4:16, ¿sí, hermana? Gracias. Tener libertad entonces para entrar, hermanos, a su santa presencia. De verdad que luego le vuelvo a decir, es un privilegio enorme, somos privilegiados. Este acercamiento no es como usted quiera. El hecho de que tenemos libertad, hermanos, esto tampoco se nos permite ser ligeros al acercarnos a Dios. El texto, hermanos, también dice que, pues con corazón sincero. Con corazón sincero. Y no malinterpretemos ese texto, porque uno podrá decir, pues hazte santo primero para que puedas tener acceso a Dios. Tienes que ser santo primero. No, Cristo ya compró ese acceso, hermano, y Él se la dio a usted. Por lo tanto, los corazones de los redimidos, hermanos, son corazones como sinceros. Dios ya ha hecho la obra, hermanos, y Dios quiere que seamos genuinos, sinceros delante de su presencia.
No se ponga, podríamos decir, no se ponga máscaras delante de Él como tratar de engañarlo. No, Dios sabe quién es usted. Cuando usted se acerca a Él, usted sea sincero, dígale cómo se siente, confiésele su pecado. Dígale, hoy tuve envidia, Señor, hoy me enojé en esto y le dije y en mi corazón salió esto. Y todo, Señor, aquí estoy, sea sincero, exprésele. Y dígale, Señor, yo no soy merecedor. ¿Qué es lo que busca? Que usted hable con Él. Que usted hable con Él. Seamos conscientes, porque muchas veces, hermanos, se está en medio de la adoración a Dios sin estar adorando a Dios. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios, me honra, mas su corazón Él alejó de mí. En plena certidumbre de fe. ¿Cómo? Con seguridad. ¿Usted cree que el Señor está aquí? Hermano, usted no lo ve, pero está seguro de que Él lo está oyendo. Acérquese con esa fe genuina. Usted dirá que no tengo fe, dígale, Señor, dame fe, porque hasta eso es una gracia de parte de Dios. Señor, yo no tengo fe, ni sé cómo acercarme. Dame esa fe que me mencionan. Hermanos, porque al acercarnos confiadamente, Él no nos va a defraudar, no le va a fallar. Si usted le cuenta lo que le pasa, hermanos, el Señor no le va a fallar. Por eso Hebreos 10:35 al 39, ¿alguien que pueda dar lectura con la ayuda del Señor? Hebreos 10:35 al 39, que lea fuerte con la ayuda del Señor. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el día de venir vendrá, y no tardará. Aún el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Amén, gracias, hermanos. En plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Hermanos, usted puede estar en la presencia de Dios porque Cristo ya lo limpió. No porque se lo ganó, sino porque Cristo ya lo limpió. Entra en la presencia de Dios. Lavado los cuerpos, dice, con agua limpia. Cristo, hermanos, ya nos purificó. ¿Por qué no se acerca? ¿Por qué no aprovecha ese privilegio? Y les puedo preguntar, ¿usted está usando estos privilegios? Porque es muy extraño que usted tenga ese privilegio y no entre a la presencia de Dios. Usted que Cristo lo ha salvado puede entrar a la presencia de Dios. Y si no, hoy lo puede hacer, decirle al Señor, aquí está mi vida. Porque tu sangre ya me lavó. ¿Y qué le puede decir? Gracias, Cristo. Y no cantamos, hermanos, luego que el himno de tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. De pie. Gloria sea nuestro Dios. Entonamos este himno y venimos delante de su presencia. Gloria a Dios, aleluya. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Y pues, hermanos, vengamos delante de la presencia del Señor y digámosle, gracias, Cristo, gracias. Oramos, Padre eterno, en el nombre de Cristo nos acercamos delante de ti para darte muchas gracias, Señor.
Un misterio de la cruz, Padre, que no alcanzamos a comprender. La angustia que llegó a sufrir el perfecto Dios, su Hijo entregó, dice este himno. Padre, Cristo cargó mi pecado, Señor. Todo lo que desagradable, podrido delante de ti, Señor, que traía nuestras vidas, Cristo fue azotado, tu ira sobre él, para que tu pueblo hoy aquí estuviera libre para entrar delante de tu presencia. ¡Qué privilegio, Señor! Que tu iglesia entre a tu presencia en esta hora. Tu iglesia entra a tu presencia, Padre. Está en libertad, hay libertad, Él puede. La iglesia de Cristo puede entrar en la presencia donde el sumo sacerdote solo entraba. Hoy entra a tu presencia, Señor. Bendito eres, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos este acceso delante del Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, porque Cristo fue abatido, molido, Señor, por nuestros pecados, para que hoy tu pueblo sea libre y pueda exaltar y bendecir y glorificar tu nombre, eterno Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Muchas gracias de verdad, Padre, te lo agradecemos. Qué privilegio tiene tu iglesia. Qué privilegio tenemos a un sumo sacerdote. Qué privilegio, Padre. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta esto, Señor eterno, lo que en la cruz pasó, Señor, el sacrificio. Padre, ¿qué es lo que hubo ahí para que hoy pudiéramos ser salvos, Señor eterno? Gracias, Padre. Te agradecemos, Señor, por permitirnos estar delante de ti en esta tarde, Señor. Muchas gracias. Ahora hemos de ir a casa. Señor eterno, llévanos con bendición, así como nos has traído con bien. Que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación de tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad de darle gracias a Dios, hermanos, así como de salir y pues colaborar en la venta. Hay papas y pues que Dios...